Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y este es el podcast de Sucedió una noche colección. En este episodio os hablamos de genios en la sombra, profesionales del cine que sin ser directores o actores y actrices resultan fundamentales en la historia del cine. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cab and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. Normalmente los protagonistas de los reportajes de Sucedió una noche suelen ser estrellas de la pantalla o directores, pero como bien sabéis, en la elaboración de una película participan otros muchos oficios. La mayoría de estos profesionales suelen ser poco conocidos por el gran público, no así por los cinéfilos o la gente que trabaja en el cine, y solo unos pocos de estos profesionales llegan a la categoría de mitos. En el programa de hoy vamos a hablar de 4 de ellos. Tenemos, por ejemplo, a Greg Toland, director de fotografía de grandes clásicos del cine. Acción. ¿Rosebud? Sí, puedo hablarle de Rosebud. Corten, positivar. ¿Qué va ahora, Greg? Nada, hemos terminado. También importante es la labor del productor, y hoy traemos aquí a uno de los más grandes que ha conocido el cine español, Elías Querejeta. Lo que pasa es que ahora lo que se busca es esa cosa que es lo que gusta al espectador. Yo nunca he sabido bien qué es lo que le gusta al espectador. Lo que siempre pienso es aquello que me gusta a mí. Pienso que les puede gustar a muchísimos otros. Nuestro tercer protagonista es uno de los mejores compositores de la historia de la música cinematográfica, Henry Mancini, ganador de varios Oscars y numerosos Grammys. La verdad es que no los miro mucho. Los tengo en el salón. Hay una estantería para los Oscar y otra más grande para los Grammys. Y cerraremos nuestro póker de genios en la sombra con el técnico de efectos visuales Stan Winston, el creador de personajes como Terminator, Iron Man o las criaturas de Parque Jurásico. Mira, es un dinosaurio. Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. 4 personajes imprescindibles de la retaguardia del cine con una historia cada uno que merece la pena conocer. Así que, comenzamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Here comes a bride, and there goes the groom. Looks like a hurricane went through this room. Smells like a pool hall. Where's my other shoe? And I'm sick and tired of picking up after you. Looks like you spent the night in a trench. And tell me, how long have you been combing your hair with a wrench? The roses are dead and the violets are too.
and I'm sick and tired of picking up after you. Y como hacemos siempre, vamos a escuchar también unas cuantas canciones de bandas sonoras entre reportaje y reportaje. Este que suena de fondo es Tom Waits, un tipo que nos encanta y no solo como cantante, también cuando de vez en cuando se mete actor o sus aportaciones a la música de cine, como la banda sonora que compuso para la película de Francis Ford Coppola, Corazonada, a la cual pertenece esta canción que canta junto a Crystal Gayle. Nuestro primer protagonista es un director de fotografía que es el profesional que está al cargo de la cámara y decide sobre la iluminación de cada escena. Greg Toland fue uno de los mejores que ha conocido el arte cinematográfico. Colaboró con John Ford, con William Wyler o con Orson Welles y su trabajo se estudia en todas las escuelas de cine. Señor Wyler, sí. Dice Greg que si tiene unos minutos para hablar con él. Disculpe un momento, Tony. ¿Greg qué Greg? Pues Greg Toland, el cámara. Sí, que venga. Estamos en 1935, en el rodaje de la película Esos tres, de William Wyler. Mire, señor Wyler, quisiera pedirle que me dejara abandonar la producción. ¿Qué ocurre, muchacho? ¿No estás contento con lo que ganas? No es eso, señor. Lo que ocurre es que usted tiene muy claro siempre cómo se debe mover la cámara y cómo iluminar cada escena. Nunca me consulta nada. Así que creo que estoy de más en este rodaje. El director se queda perplejo ante aquel joven que reclama respeto para su trabajo y una mayor participación en la creación de la película. Para Wyler, como para la mayoría de los directores de la época, los operadores de cámara y encargados de fotografía eran tan solo técnicos a los que ellos ordenaban lo que tenían que hacer. Wyler se plantea sustituirle, pero tiene una corazonada y decide dar una oportunidad a aquel hombre. De un plano corto iremos a un plano general y vuelta al plano corto. Usaré el 35 para atenuar la distorsión. Iluminaremos desde arriba, puede quedar bien. A partir de ese momento le consulta cada vez que va a rodar un plano y descubre que el joven está lleno de ideas originales, además de ser todo un maestro en el manejo de la cámara y las luces. Greg Toland se convertirá a partir de entonces en el director de fotografía de casi todas sus películas, formando con Wyler una de las asociaciones más provechosas del Hollywood clásico. Greg Toland fue uno de los directores de fotografía más legendarios que ha conocido el cine. Con él, la luz se convirtió en un instrumento dramático en sí mismo. Muy bien, entonces nos ajustamos a lo previsto. Es una toma simple, lo vamos a conseguir. Puedo sentirlo, Vale, lo que haga falta, estamos aquí por ti. Cuando iluminaba el rostro de un actor, no lo hacía buscando la estética, sino una mayor profundidad emocional. La cámara, decía Toland, debe captar los sentimientos, sin necesidad del diálogo. Era también un experimentador nato, siempre dispuesto a idear nuevos trucos que potenciasen las posibilidades de la luz y de los movimientos de cámara. Es la vela trucada para la escena Apago de disfraz. Lo enchufo. Muy bien. La actriz tiene que enfocar la vela directamente a su cara para que parezca que la llama es la que ilumina, pero claro, debe tener cuidado y habilidad para no volver la vela hacia la cámara, porque si no todo se estropea. Su gran especialidad era la profundidad de campo. Un buen ejemplo de su uso lo encontramos en la escena cumbre de La loba de William Wyler, aquella en la que Bette Davis deja morir a su marido. El otro frasco. Por favor, en mi habitación, arriba, en el cajón. Allí. Arriba, deprisa. En la escena tenemos a Bette Davis en primer plano, mientras que al fondo vemos a su esposo cómo lucha por levantarse de la silla de ruedas y subir la escalera. La clave de la escena está en el rostro de la Davis, que refleja toda su frialdad, pero también es necesario que el espectador sepa qué está pasando con el marido. Cualquier otro director hubiese montado la escena alternando los planos de uno y otro, pero gracias a una técnica utilizada por Toland, que permitía mantener a la vez enfocada a una zona próxima y otra lejana, Wyler lo resolvió en un único plano, lo cual resulta mucho más dramático. ¡Dios mío! ¿Qué pasa? Cógele de las piernas, Belle. Su medicina especial, voy por ella. Greg Toland empezó a trabajar en la industria del cine a los 15 años en diversos oficios técnicos. Con 27 se convirtió en el director de fotografía más joven de Hollywood. Pronto su fama de excelente profesional corrió entre los directores que no cesaban de reclamar sus servicios. Y gracias. La fotografía de la película es estupenda. Estoy muy contento. Me alegro que te haya gustado. El productor Samuel Goldwyn le incluyó en su nómina y para él trabajaría en cerca de 40 películas. Toland era un hombre muy metódico en su oficio. Señor director, soy Roger, de seguridad. Hay 4 tipos en la puerta que quieren verle. ¿4 tipos? Van vestidos los 4 igual, con corbata y chaqueta de cuadros. No sé si son del FBI o de la orquesta de Tommy Dorsey. No, así es Greg con su equipo. Déjales pasar. Greg Toland trabajaba siempre con el mismo equipo de ayudantes y todos ellos vestían siempre con chaqueta y corbata.
Se le consideraba el cámara más rápido del cine y también el más silencioso. Su equipo y él se comunicaban entre sí por señas y órdenes muy simples. Ponme el proyector de 5 kilos hacia la chimenea. Pica un poco más. Más. Así está bien. Y luego bajáis un poco el fuego, si no, no se ve más que eso. Pero pese a su gusto por la disciplina, era un hombre muy amable y de gran calidad humana, que nunca se irritaba ni alzaba la voz. Por favor, señora, puede apartarse 2 o 3 metros. Está en el campo de la cámara. Muchas gracias, señora. Toland trabajó para John Ford en 2 de sus películas, Las uvas de la ira y Hombres intrépidos. En esta última, el director quedó tan admirado de su fotografía que lo incluyó junto a él en los créditos de la película, algo que no se había hecho nunca antes. Hasta entonces, el nombre del director de fotografía aparecía junto al del resto de los técnicos. Nadie, con excepción del director de la película, las estrellas o el productor, veía aparecer su nombre por separado en la ficha técnica. Esta circunstancia volvería a repetirse al año siguiente en la película que hoy todo el mundo considera la obra maestra de Toland, Ciudadano Kane. Con la intención de sacar provecho de la popularidad que el joven Orson Welles había conseguido en la radio y en el teatro, el estudio RKO le ofreció un contrato para escribir, dirigir y protagonizar una película con total libertad artística. Ha venido a la ciudad de la magia y de los sueños una estrella rutilante en el firmamento de la ilusión. Tiene 24 años y su nombre es Orson Welles. Que suenen las trompetas, despliega las pancartas, Hollywood. Ha llegado el niño prodigio. Tal y como le permitía su contrato, Orson Welles tenía libertad absoluta para contratar a sus colaboradores. Un día se presentó en su despacho Greg Toland, llevando en la mano el Oscar a la mejor fotografía que acababa de ganar por Cumbres borrascosas de Wyler. Así lo contaba el propio director. En la oficina me anunciaron que un hombre llamado Toland quería verme. Naturalmente era el famoso cámara. Me dijo, quiero rodar contigo. ¿Por qué? Yo no sé nada de películas. Y dijo, precisamente, pienso que si te dejan trabajar en plena libertad, podemos hacer una película que parezca diferente. Estoy cansado de trabajar con gente que lo sabe todo sobre el cine. Welles, con su inexperiencia como director, aún no estaba limitado por el estilo formalista de Hollywood. Así que, trabajando con este debutante, Toland vio la oportunidad de desarrollar toda su pasión por la experimentación y el riesgo. Greg Toland fue también el encargado de enseñar a Welles las reglas básicas del cine, cosa que hicieron viendo una y otra vez la película La diligencia de John Ford. ¿Qué objetivo es ese? 24, de amplia apertura. Lo usamos en Hombres intrépidos. Y durante varias semanas, ambos diseñaron minuciosamente el estilo visual que querían para el film. Ahora sé qué película quiero hacer. Toda mi vida, mis aptitudes, mis esperanzas conducen a este momento, a este instante, a ti y a mí. Orson. Haremos historia. Vamos a dejarles con la boca abierta. Y vaya si lo hicieron. Ciudadano Kane está llena de recursos visuales muy innovadores. Utilización de lentes de gran angular, contrastes de luces y sombras muy expresivos, complicados movimientos de cámara y encuadres absolutamente novedosos. ¿Se ven los zapatos? Sí, pero perdemos la cabeza. Greg, tiene que estar más baja. Esta es la escena. Tenemos que ver a esos 2 hombres como pilares que se elevan al cielo. La técnica de profundidad de campo de Toland fue llevada hasta el extremo. En muchas escenas los personajes aparecen en diferentes planos, cerca y lejos, sin pérdida alguna de nitidez de foco. He pensado que podríamos ir de excursión mañana. ¿Qué? He pensado que podríamos ir de excursión mañana. Invitaremos a todos a pasar la noche en los Everglades. Invitar a todos. Di mejor ordenar a todos a que duerman en tiendas. Muchas de estas técnicas ya habían sido ensayadas por Toland en películas anteriores, pero Ciudadano Kane es de alguna forma la síntesis y culminación de su estilo visual. Durante la Segunda Guerra Mundial, Greg Toland llegaría a debutar como realizador dirigiendo un documental sobre Pearl Harbor, pero su anunciado paso a la dirección de películas de ficción no llegó a producirse. El 26 de septiembre de 1948 murió de un ataque al corazón mientras estaba trabajando. Tan solo tenía 44 años. ¿Lo has visto? Ni uno. No ha venido ninguno de esos hijos de puta. Este hombre ha hecho más por ellos que ninguno de los que trabajan en esta industria y ninguno ha sido capaz de venir a su entierro. Se van a enterar. Me van a oír uno por uno. Tranquilo, Sam, que te va a escuchar la viuda. Si es que todos son unas llanas. El productor Samuel Goldwyn se indignó al no ver a ni una sola estrella entre las muchas personas que asistieron a su entierro. No faltaron, eso sí, grandes directores y compañeros técnicos, aquellos que de verdad sabían la pérdida para el cine que representaba la muerte de Greg Toland, uno de esos genios desconocidos para el gran público cuyo trabajo supuso un antes y un después dentro de la fotografía cinematográfica.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. I was born to make you happy. I think it's just my style. Everywhere I go, telling everyone I know, baby, I love to see you smile. Don't want to take a trip to China. Don't want to sail up tonight. Wouldn't want to get too far from where you are. 'Cause I love to see you smile. Like a sink without a faucet, like a watch without a dial. What would I do if I didn't have you? Love to see you smile. In the summer, in the springtime, the winter or the fall, the only place I wanna be is where I can see you smile at me. Esta canción de Randy Newman se incluye en la banda sonora de la película Dulce Hogar a veces, dirigida por Ron Howard en 1989. Pero seguimos. Nuestro siguiente personaje es un productor que, como sabéis, no solo es el responsable de la financiación de la película, sino la persona que está al mando de los aspectos organizativos y técnicos de un rodaje. Y si ha habido un productor en el cine español que ha influido directamente en el resultado de las películas que llevan su nombre, ese ha sido, sin duda, Elías Querejeta. Astuto, maquiavélico, discutidor incansable. Discuto muchísimo. Pero no impongo nunca nada. A lo largo de su carrera, Elías Querejeta se ganó muchísimos calificativos. Podíamos estar horas y horas discutiendo cualquier nimiedad del guión. En el documental 24 horas en la vida de Elías Querejeta, Moncho Armendáriz hablaba de su perfeccionismo y Emilio Martínez Lázaro de su cabezonería. Una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida, cuando se empeña en algo, aquello va para adelante, sea como sea, ¿no? Lo que nadie puede negar es la evidencia de que entre sus producciones están algunas de las mejores películas de la historia del cine español. Hola, Pascual. Pascual Duarte, El Sur, Tasio, Deprisa, Los lunes al sol, El desencanto. Querejeta contribuyó como ningún otro productor a la renovación de los temas y las formas del cine español, a pesar muchas veces de tenerlo todo en contra, como aquella vez en que llevó al Festival de San Sebastián la película El espíritu de la colmena, que acabaría ganando la Concha de Oro. Sé las veces que me dieron el pésame, sé que me dijeron vuelve a San Sebastián, que serás bien recibido, diciendo porque después de esto no harás nunca nada en tu vida. Películas de las que además él había sido una parte creativa fundamental. Dado mi manera de trabajar o de producir las películas, sí intervengo en el proceso de desarrollo del proyecto de la película, en el proceso de rodaje, en el proceso de montaje y en el proceso posterior. Intervengo de una manera muy directa y a veces muy profunda. Querejeta trabajaba en los guiones, buscaba al director idóneo, a los actores, a los técnicos, se implicaba a fondo en los proyectos. Siempre el intento es que cada película, que además es un trabajo muy complejo, que necesita y requiere de colaboraciones indudables, lo mejor es que cada parte de la película tenga un profundo conocimiento de la película y una profunda intención de hacer lo mejor posible cada una de las partes que corresponden a su concreto trabajo. Ese ha sido siempre mi deseo y mi voluntad. El montaje era su debilidad, lo que más le gustaba, aunque, como él mismo contaba en el documental 24 horas en la vida de Querejeta, el gran montador Pablo González del Amo le dijo un día: Elías, tú no eres un montador, tú eres un carnicero, porque le da mucho hachazo. Elías Querejeta nació en Hernani en 1934. Era hijo de un político vasco. Desde muy joven tuvo dos pasiones, el fútbol y el cine. Con apenas 16 años recorría Guipúzcoa organizando proyecciones en los pueblos y fundó varios cineclubes en San Sebastián. Eran los lugares donde se podía hablar de alguna manera con más libertad.
E incluso había películas que estaban prohibidas en censura, pero que conseguíamos pasarlas. En cuanto al fútbol, tampoco le fue mal. Jugó 6 temporadas en la Real Sociedad. Jugaba de lo que ahora se llama en el moderno lenguaje futbolístico de media punta. Su momento estelar como futbolista llegó con un gol que en 1955 le marcó al Real Madrid en Atocha, dándole la victoria a su equipo. Jugaba Di Stéfano cuando iban a sacar el centro del campo me dijo de pasada, vaya gol, pibe. A los 24 años colgó las botas y se fue a Madrid. Quería escribir guiones para el cine, pero tras sufrir algunas negativas por parte de productores que ponían pegas a su trabajo, tomó una decisión. Pues un día me dije a mí mismo que ¿por qué no decidir yo mismo? Y se hizo productor. Su primera película importante llegó en 1965 con La caza. Este calor insoportable. ¿Cómo se me ocurrió decirle a José que sí a lo de la caza? ¡Qué estupidez! La caza era una alegoría sobre las consecuencias de la guerra civil, cuyo guión llevaba tiempo paseando Carlos Saura por distintas productoras. Hasta que di con Elías Querejeta, y a Elías le pareció estupendo el proyecto. Realmente la producción es Elías Querejeta, pero costó 2 millones de pesetas, y yo puse uno que le pedí a mi padre y él puso otro. A partir de ese momento formó un tándem con Saura que les llevaría a trabajar juntos durante más de 15 años. Yo siempre he dicho que con Elías es como con los matrimonios, ¿verdad? Hemos estado X años, no sé cuánto, ¿verdad? Y en un momento determinado ya no nos aguantábamos. La verdad es que siempre nos hemos llevado bien, ¿verdad? Y hemos decidido separarnos. Pero ha sido un matrimonio fructífero, ¿eh? Y tan fructífero. Hasta 13 películas rodaron juntos. Pipermín Frappé, La prima Angélica, Criacuervos, Ana y los lobos. Mañana cumplo 100 años. Ay, 100 años ya. Y Mamá cumple 100 años, Los ojos vendados, Elisa vida mía o Deprisa, deprisa. ¿Haréis una raya? Vale. Sí. Déjame la cartera. Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Cine crítico y de calidad con el que Querejeta tuvo que emplear todas sus artes de futbolista regateador para driblar a la censura. Uno de sus trucos era incluir escenas falsas en el guión que enviaban a la Junta para que los censores se cebaran en ellas y dejaran pasar lo importante. Bueno, fundamentalmente la técnica básica era que el guión que se presentaba estaba manipulado para tener lugares que luego no iban a estar en la película, pero que estaban en la lectura y que podían ser elemento básico para que los censores se colocaran en el corte. Pero Querejeta no solo trabajaba con Saura, también trabajó con Víctor Erice en la que hoy todos consideran una de las mejores películas españolas de la historia. ¿Por qué el monstruo mata a la niña? ¿Y por qué le matan luego a él? No lo matan y a la niña tampoco. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque en el cine todo es mentira, es un truco. El espíritu de la colmena también lanzó la carrera de Manuel Gutiérrez Aragón, al que produjo su primera película, Habla Mudita. Para mí fue fundamental empezar con Elías, desde luego, porque al empezar con Elías era empezar de una manera ya casi internacional y hice una película que fue a un festival, al Festival de Berlín, y el sello Querejeta era importante, ¿no? Produjo también Las palabras de Max, la primera película de Emilio Martínez Lázaro, trabajó con Ricardo Franco en Pascual Duarte, con Jaime Chávarri en El desencanto. ¿Cómo eras tú antes de convertirte en Felicidad Panero? Yo era lo que se dice una niña bien. Querejeta siempre demostró un gran ojo para descubrir a nuevos directores. En los 80, por ejemplo, lanzó a Moncho Armendáriz. Para sacar las 4 perras que te dan, no me hace falta ir de peón para nadie. Ahí está el monte, y puedo ganarme la vida yo solo, sin andar haciéndoles la venia para conseguir un trabajo. Tasio y otras películas suyas como 27 horas o Las cartas de Alú. Ya en los 90 descubrió a Fernando León de Aranoa. Para los cumpleaños la gente contrata payasos, ¿no? O putas, yo qué sé. Y si está tan sola, ¿por qué no llama una puta? Porque a lo mejor quiere otra cosa. ¿Cómo qué? Pues como una familia. A mí me parece más entrañable. Familia, Barrio o Los lunes al sol son producciones de Querejeta. También produjo las películas documentales de Javier Corcuera y Eterio Ortega o los primeros films de su hija Gracia. Sí, un día le preguntaban a Gracia cómo trabajaba conmigo y dijo, con mi padre, a gritos. Elías Querejeta nunca concibió la producción cinematográfica como un negocio para ganar dinero. Durante mucho tiempo se ha tenido aquí la idea de que el productor es un hombre seguramente extraño al cine, que simplemente establece unas inversiones
dinerarias y que espera una rentabilidad de esas inversiones. El productor apostaba por las películas que a él le gustaría ver y también como una forma de compromiso. El mismo día en que ETA asesinaba al político Fernando Buesa, Elías escribió unas notas en su oficina que se convirtieron en el guión del documental Asesinato en febrero. Yo me sentía mal desde que estaba amenazado, ¿no? Y no sé si él lo hacía por tranquilizarme a mí, ¿no? Y siempre me decía, tú no pienses en eso. Fue el escultor Eduardo Chillida, que también había jugado de portero en la Real Sociedad, el que le aconsejó dejar el fútbol y dedicarse al cine. El deporte perdió ese día a un buen mediapunta, pero el cine español ganó un montón de películas que convierten a Querejeta en uno de los personajes imprescindibles de la historia de nuestro cine. Aunque él nunca aceptó ese papel estelar, se veía a sí mismo como un simple profesional de las películas. Bueno, pues un ciudadano que trabaja en cine, que tiene pasión por el cine y tiene un entendimiento de cada película que tiene que hacer muy preciso y que trata de que eso que quiere ser la película llega a la pantalla. Elías Querejeta falleció el 9 de junio de 2013 a los 78 años, víctima de un cáncer de pulmón. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. A big spender and a little time with me. Do you wanna have fun? How's about a few laughs? I can show you a good time. Do you wanna have fun? Fun, fun. How's about a few fun laughs? Fun, laughs, fun, laughs. Show you laughs, fun, laughs. Good time. Fun, laughs, good time. Estamos escuchando The Big Spender, uno de los números más famosos de la película musical Noches en la ciudad, de Bob Fosse, protagonizada por Shirley MacLaine, Chita Rivera y Sammy Davis Jr. en 1969. Y vamos a seguir hablando de música de cine porque el siguiente genio en la sombra que traemos hoy es un compositor de bandas sonoras. En los próximos minutos vamos a recordar a Henry Mancini, uno de los músicos más famosos de la historia del cine. Sin su música, muchos de los clásicos del cine no serían lo mismo, ni tendrían ese toque elegante que les hace tan especiales. A lo largo de más de 40 años de carrera, Henry Mancini consiguió poner el telón de fondo musical perfecto a decenas de películas, y no solo se convirtió en uno de los mitos de la banda sonora, sino en uno de los grandes artistas de la música popular del siglo XX. Mancini creó melodías y canciones que superan el marco de la música de cine para convertirse en auténticos clásicos de cualquier repertorio. ¿Queréis algunos ejemplos? Audrey Hepburn desayuna café y croissant mirando los escaparates de Tiffany's. La melodía de Moon River para Desayuno con Diamantes la compuso Mancini en tan solo media hora, tiempo suficiente para crear uno de los grandes clásicos románticos. Audrey Hepburn otra vez, pero esta vez cenando junto a Cary Grant en un barco sobre el Sena con la música de Charada de fondo.
Este tema se convirtió en uno de los éxitos de los guateques de los años 60, pero en realidad servía para adornar la marcha de los elefantes hacia el baño en la película Atari. Un simple clarinete tocando esta melodía tan pegadiza hizo el milagro. Mancini pone música también a la caída en el pozo del alcoholismo de Jack Lemmon y Lee Remick en Días de vino y rosas. Y qué decir del sinuoso saxo con el que comenzaba aquella serie de películas que todos reconocemos por su imagen característica. Sí, una pantera rosa. La lista sería interminable: El Guateque, Citaciegas, Arabesco, Set de Mal, en total casi 100 bandas sonoras e infinidad de discos a su nombre. Henry Mancini era hijo de inmigrantes italianos. Su padre, que formaba parte de una banda local, le enseñó a tocar la flauta y luego él se especializó en piano. Después de combatir en la Segunda Guerra Mundial, fue contratado como pianista en la orquesta de Glenn Miller, al que no llegó a conocer ya que había muerto en la guerra. La orquesta de Glenn era algo diferente, algo permanente, una especie de institución. Si la orquesta de Glenn continúa incluso con la ausencia de Glenn, esa es la prueba. Significa que la orquesta de Glenn y su música siguen viviendo. Su entrada en el mundo del cine vino en forma de contrato con la Universal como compositor de plantilla. Mancini componía pequeños fragmentos musicales o partituras en colaboración con otros músicos para comedias y numerosas series B de terror y fantasía como Tarántula o La mujer y el monstruo. Jamás he visto cosa parecida. Fíjate en las membranas que tiene entre los dedos. Muchas veces su nombre no aparecía en los títulos de crédito, pero aquellos trabajos fueron su mejor escuela. Sí, fue la mejor escuela que pude tener. A lo largo de toda mi carrera he seguido utilizando los viejos hábitos de trabajo y las técnicas y trucos que aprendí en aquellos años. Exceptuando cuando trabajo en partituras electrónicas, el resto de mi trabajo lo hago exactamente como lo hacía entonces. Su gran oportunidad llegó el día en que un director muy famoso apareció en el estudio preguntando por él. ¡Ay, madre mía! Orson Welles. Orson Welles le encargó su primer trabajo en solitario, la banda sonora de Set de Mal, una partitura a base de rhythm and blues y jazz. Fue este trabajo el que llamó la atención del director Blake Edwards, quien le propuso crear la música de su serie de televisión, Peter Gunn. Ahí empezó todo. Antes de Peter Gunn, yo era un músico que trabajaba de 9 a 5. A partir de entonces he sido un músico las 24 horas del día. Peter Gunn marcó el principio de una de las relaciones compositor-director más largas y productivas de la historia del cine, que se materializó en 27 películas. Su asociación estuvo marcada por una primera etapa de gran éxito popular, con títulos como Desayuno con diamantes, La pantera rosa, La carrera del siglo o una de las favoritas de Jack Bourbon, El Guateque. Porque la risa es precisamente lo que distingue a los hombres de los animales. A mí me gusta la risa, hace que el mundo gire. En los 80 el cine de Blake Edwards vivió una segunda edad de oro que también alcanzó a la música de Mancini en otra serie de películas de gran éxito, como Citaciegas, 10, La mujer perfecta o Víctor o Victoria. ¿Una mujer fingiendo ser un hombre que finge ser mujer? Ridículo. Es absurdo. Querida, lo único que la gente debe creer es que eres un hombre. Bueno. You and me, we're the kind of people other people would like to be. La música de Mancini para las películas de Edwards siempre tiene un denominador común: la elegancia. Su marca de fábrica, su tarjeta de visita. También su gusto por las melodías de piano y los coros, su acertada utilización de estilos populares como el jazz blanco, los ritmos tropicales o el pop, o su preferencia por la pequeña orquesta antes que por el sinfonismo.
Pero Henry Mancini no solo brilló junto a Blake Edwards, sino que trabajó con otros muchos directores, como Stanley Donen, para el que creó 3 de sus trabajos más conocidos: Charada, Arabesco y Dos en la carretera. No parecen muy felices. ¿Por qué iban a parecerlo? Acaban de casarse. Mancini fue también el primer compositor que entendió que las bandas sonoras, además de servir a las películas, podían ser productos muy rentables al margen del cine. Y fue el primero en comercializar ampliamente sus propias composiciones en formato disco, regrabando los temas para lograr un sonido propio y resultar más agradables para el oyente. ¿Y cómo consigues ese sonido diferente? Pues con un arreglo musical, adaptando la partitura a cada uno de los instrumentos por separado. A lo largo de su carrera, Henry Mancini obtuvo 18 nominaciones a los Oscar y ganó la estatuilla en 4 ocasiones: 2 por Desayuno con diamantes, canción y partitura, otro más por la canción de Días de vino y rosas y el cuarto en 1983 por Víctor o Victoria. Su colección de Grammys era mucho mayor, 20 nada menos guardaba en su estantería. En casa tenemos un sistema especial para limpiar los trofeos sin arañarlos. Es broma. La verdad es que no los miro mucho. Los tengo en el salón. Hay una estantería para los Oscar y otra más grande para los Grammys. A partir de los años 70, la estrella de Henry Mancini empezó a declinar, aunque en los 80, como decíamos, renació su popularidad. Sin embargo, a principios de los 90, Mancini se enteró de que el cáncer le había puesto fecha de caducidad a su vida. Aún así, no dejó de trabajar, grabando discos y componiendo bandas sonoras. Su último trabajo se lo regaló, como no, a su amigo Blake Edwards, en la que fue también la última película del director, El hijo de la pantera rosa, protagonizada por Roberto Benigni. Supongo que a partir de ahora se cambiará el nombre. ¿Por qué? Ahora eres un Clouseau. Sí, pero también soy un Gambrelli. Es un buen nombre. ¡Gambrelli! Se puede cantar, ¿eh? ¿Quieres que me lo cambie? ¡Clouseau! No está mal. De acuerdo, me lo quedo. Henry Mancini falleció el 14 de junio de 1994, víctima de un cáncer de hígado y de páncreas, a los 70 años. El legado musical que dejaba era impresionante, no solo por la gran cantidad de discos, más de 200 entre bandas sonoras, recopilatorios, versiones o discos de easy listening, sino por tantas y tantas melodías que permanecen en la memoria de los aficionados al cine y a la música. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Gentle as a feather, I'll catch a rainbow from the sky and tie the ends together.
pertenece a la banda sonora de El hombre de mimbre, una película de culto de los años 70. Era la película que elegía el actor Christopher Lee como su favorita entre todas las que había protagonizado. Su banda sonora también es muy apreciada y en ella se encuentra esta canción titulada Willow Song que interpreta Annie Ross. Vamos a cerrar este especial de Sucedió una noche colección con un tipo de profesional que ha ido ganando cada vez más importancia en el cine moderno, el responsable de efectos visuales. Os vamos a contar la historia de Stan Winston, todo un mito dentro de su oficio. At midnight. Me llamo Stan Winston y soy experto en maquillajes sofisticados. Muy sofisticados. Así de escuetamente se presentaba uno de los técnicos más geniales que ha conocido el séptimo arte, el hombre que creó algunas de las criaturas más sorprendentes y aterradoras del cine de las últimas décadas. Te convertirás, lo sé, en un monstruo. Dentro de los profesionales del maquillaje especial, Winston se caracterizaba sobre todo por su capacidad investigadora, no solo en el uso de nuevos materiales. En realidad no es piel, es un polímero protoplásmico de composición similar a los chicles que se pegan debajo de los asientos. Sino también por haber sido pionero desde su taller en la utilización de muchas de las técnicas que hoy en día dominan los efectos especiales. ¿Esas personas son eróticas? No, aquí no tenemos animatrónica. Todo ello le valió 4 Oscar y 10 nominaciones más a la estatuilla, además de infinidad de premios profesionales en una carrera que se prolongó durante casi 4 décadas. Lo que he hecho a lo largo de mi carrera no es crear efectos especiales, ni efectos de maquillaje o efectos generados por computador. Lo que he hecho toda mi vida es crear personajes de ficción. La forma en la que me enfrento a mi trabajo es similar a la de un actor. Me pregunto cómo va a ser ese personaje, cuál será su aspecto, cómo actuará en la película. En realidad, Stan Winston quería ser actor. Por eso, mientras estudiaba Bellas Artes en la universidad, se matriculó en varios cursos de interpretación. Pronto, sin embargo, se dio cuenta de que actuar no era lo suyo. Esa gente del cine no quiere nada conmigo, mamá. Es mi 5ª audición esta semana. ¿Y qué te han dicho? Lo mismo de siempre, que no soy guapo y que no tengo magnetismo. Y tampoco tenía mucho talento, la verdad, así que decidió potenciar su habilidad para las artes plásticas, enfocándola, eso sí, hacia el mundo del cine. Nada más terminar la universidad, encontró un trabajo como aprendiz de efectos especiales y maquillaje en los estudios Disney. Mamá, perdona, ¿y nos están esperando en el plató? Oh, sí, mamá, no paramos de un sitio a otro, maquillando caras. A lo largo de los años 70 y principios de los 80, Stan Winston dejó su marca de fábrica en innumerables series de televisión y películas de serie B, donde demostró una especial habilidad para las criaturas monstruosas. ¡Es asqueroso! Es lo más repugnante que he visto nunca. A mí me gusta. Sin embargo, su trampolín a la fama no llegaría hasta 1984, cuando un joven director llamado James Cameron le habló del personaje que iba a protagonizar la película. Bien, escucha. Los Terminator son unidades de infiltración medio hombre, medio máquina. Por debajo hay un chasis metálico de combate, controlado por microprocesador, totalmente blindado, muy duro, pero por fuera son de tejido humano. A pesar del escaso presupuesto de la película, Winston consiguió trucajes y efectos sorprendentes, y todavía hoy en día da repelús ver al cyborg Schwarzenegger reparando su propio brazo, o deteriorándose orgánicamente hasta acabar convertido en un esqueleto de metal. Sí, mi aspecto es bastante desagradable. Winston continuó su asociación con Cameron en Aliens, la segunda parte de la saga del octavo pasajero, donde creó otro de los personajes más destacados de su bestiario personal. Pero cada una de esas cosas procede de un huevo, ¿no? Así que, ¿quién pone esos huevos? Respuesta: la reina alien, gigantesca y más letal aún que cualquiera de sus hijos. Su presencia permitió una de las mejores secuencias de la saga, su enfrentamiento a muerte con la teniente Ripley. ¡Aléjate de ella, puerca! Hoy en día esta criatura habría sido hecha mediante efectos digitales, pero en 1986 aún no era posible. ¿A quién tienen ahí? ¿A King Kong? Winston tuvo que construir una gigantesca marioneta animatrónica que debía ser controlada por 16 operadores. Tras el éxito de la película, James Cameron y Winston decidieron crear la Digital Domain,
una compañía que nacía para darle la batalla a la todopoderosa Industrial Light and Magic de George Lucas en el terreno de los efectos visuales. Y es que ya por entonces Cameron y Winston eran conscientes de que el mundo de los trucajes cinematográficos estaba entrando en una nueva era. Que Dios nos asista, hemos caído en manos de ingenieros. Stan Winston. Durante años, muchos artistas se han sentido intimidados por la tecnología. Estos artistas, desafortunadamente, se han quedado obsoletos porque la tecnología nos ayuda a contar historias, nos ayuda a crear personajes. Y si sabes utilizarla adecuadamente en el cine, te permite hacer magia. A diferencia de otros profesionales de su ramo, Stan Winston nunca tuvo miedo de dar el salto tecnológico y combinar los métodos tradicionales del maquillaje y los efectos físicos con las nuevas técnicas generadas por ordenador, tal y como pudo demostrar en Terminator 2, película que contenía trucajes mucho más sofisticados que los de la primera parte. La serie 600 tenía la piel de goma. Los veíamos enseguida. Pero estos son nuevos, parecen humanos. Sudan, tienen mal aliento, todo. Son difíciles de identificar. El efecto más espectacular era el que permitía difuminar la morfología del androide T-1000, aquel que perseguía a Schwarzenegger y Edward Furlong. Una polialeación mimética. ¿Qué coño significa eso? Metal líquido. Terminator 2 marcó un punto de inflexión en la industria del cine y dejó claro que a partir de entonces los efectos físicos hechos con prótesis y animatronics debían combinarse con los efectos digitales que generaban los ordenadores. Otra de las asociaciones más productivas de la carrera de Winston ha sido la que formó con el director Tim Burton, para el que, por ejemplo, diseñó las manos cortadoras de Eduardo Manos Tijeras. Eddie, hay algo que no sepas hacer. Me has dejado completamente sin aliento, te lo juro. Mira esto. ¿Has cortado alguna vez el pelo de una mujer? ¿Me cortas el mío? También creó al jinete sin cabeza de Sleepy Hollow o convirtió a Danny DeVito en el repulsivo pingüino de Batman Vuelve. Danny DeVito creó el personaje. Lo que yo aporté fue una apariencia física que le ayudara a meterse aún más en él y que a la vez no dificultase su interpretación de actor. Pero el mayor éxito de la carrera de Winston llegó en 1993. Bienvenidos a Jurassic Park. Steven Spielberg le propuso el reto de hacer realidad el sueño de Parque Jurásico. Los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución, de repente se encuentran conviviendo. ¿Cómo podemos tener la más remota idea de lo que cabe esperar? Mezclando de nuevo técnicas infográficas con animatronics, Winston logró efectos sorprendentes, entre los que destacaba sobre todo la movilidad y el realismo de la estrella de la función, el Tyrannosaurus. Quédese totalmente quieto. Su visión se basa en el movimiento. Winston construyó un gigantesco T-Rex a tamaño real y movido por potentes motores hidráulicos que se manejaban por control remoto. Si tuviera que elegir, probablemente diría que la más memorable y gozosa experiencia que he tenido en mi carrera fue hacer Parque Jurásico, y eso a pesar de que fue también el trabajo más difícil y exigente al que me he enfrentado, ya que era algo que no había hecho nunca antes. Steven Spielberg me decía, si hiciste una reina alien de 5 metros de altura, ¿por qué no vas a hacer un dinosaurio de 8? La película fue un taquillazo y Parque Jurásico le valió al maquillador el cuarto Oscar de su carrera. Desde principios de los 90, Stan Winston era dueño de su propio estudio, una especie de taller renacentista en el que trabajaban docenas de maquilladores, modeladores, ingenieros o diseñadores infográficos, y donde las más variadas tecnologías se combinaban con un solo objetivo: impresionar al espectador. Yo no puedo recurrir a un manual para ver cómo se hace o inspirarme en otros modelos porque son creaciones que no se han hecho nunca. Tengo que arriesgar, que inventar y lograr algo que sea nuevo, pero eso es lo genial de esto. Winston no solo destacó como creador de efectos especiales, sino que a lo largo de su carrera encontró tiempo para intentar otras facetas. Por ejemplo, dirigió 2 películas de terror y fantasía, Pacto de Sangre y Nomocop, ambas, eso sí, con poco éxito. También diseñó atracciones para parques temáticos. Y no hablo de atracciones mecánicas, ¿saben? Esas las tiene cualquiera. No, hemos creado atracciones biológicas vivas tan asombrosas que cautivarán la imaginación de todo el planeta. Diseñó videojuegos, trabajó para videoclips musicales o creó su propia colección de muñecos de merchandising, muy cotizada por los coleccionistas. Su último reto antes de morir fue hacer de Robert Downey Jr. un auténtico superhéroe,
creando el traje de Iron Man. ¿Listo? En 3, 2, 1. ¡Va como una seda! El hombre que dio forma a muchos de los sueños imposibles del cine falleció el 15 de junio de 2008, a los 62 años de edad, víctima de un cáncer. Pues hemos terminado. Volvemos la semana que viene con más Sucedió una noche colección, ya sea en la radio o en Ser Podcast, donde podéis bajaros los programas para que los escuchéis cuando vosotros queráis. Nos vamos a despedir con un tema de la película Amanece en Edimburgo, un musical estrenado en 2013 que se basa en las canciones del dúo escocés The Proclaimers. Esta es una de las más famosas, el I'm Gonna Be, que todos los actores interpretan al final de la película. Y nada más por nuestra parte. Un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez. ¡Chao! When I wake up, well, I know I'm gonna be the one who wakes up next to you. When I go out, well, I know I'm gonna be the one who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the one who gets drunk next to you. And if I haver, hey, I know I'm gonna be the man who's havering to you. If I'm working, yeah, I know I'm gonna be the one who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. But if I grow old, well, I know I'm gonna be the one who's growing old with you. And when I come home, well, I know I'm gonna be the one who comes back home to you. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the one who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about that time I had with you. And when I go out, well, I know I'm gonna be the one who's thinking about you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the one who comes back home to you. I'm gonna be the one who's coming home to you. And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the one who walks 1,000 miles to fall down at your
la SER. La radio.